Hola a todos, esta presentación se hace por parte de estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada, pertenecientes al programa de Relaciones Internacionales para la materia de Política Latinoamericana Comparada, dirigida por el profesor Harold Rossi. En este webinar hablaremos sobre el libro de Historia de América Latina, más específicamente sobre el capítulo 7 llamado Los indios y la conquista española. El grupo está integrado por Tatiana Nieto y quienes habla Viviana Sánchez. El objetivo de este trabajo es explicar los principales aspectos de la cultura precolombina que contribuyeron a la conquista española y sus respectivos efectos. Introducción. Los indios y la conquista española comienzan en el siglo XVI, en donde América, aislada del resto del mundo, concedió a varias sociedades indígenas estados estructurados, los cuales experimentaron un duro golpe tras la invasión de hombres blancos de Europa. La reacción que ellos tuvieron tras la invasión fue muy variada, pues hubo un ofrecimiento de alianzas y una resistencia pasiva. Es por eso que se analizaron los efectos que hubo tras esta invasión española sobre los imperios azteca e inca durante la etapa de dominación colonial, dando énfasis en el caso de los Andes y las áreas periféricas. De la conquista. Aquí se evidencia que tanto en México como en Perú los indígenas tenían un gran temor ante la llegada de los españoles debido a las profecías del fin de los tiempos. En México los españoles llegaron desde el este y en Perú vinieron desde el oeste. Al recibir a los españoles como señal de bienvenida les regalaron collares de flores y oro, ya que pues ellos lo percibían como hijos del creador divino, pero pues esta imagen o creencia hacia los españoles fue destruida por una extraña conducta y su delirio ante la visión del oro. Aquí cabe pues mencionar que esta visión que los indígenas tenían hacia los españoles podría resultar positiva o negativa dependiendo del lugar y las circunstancias. Esta conquista para los indígenas fue un hecho sin precedentes que interrumpió el curso normal de su vida. Pero aquí nos surge una pregunta muy importante, y es ¿cómo es posible que imperios tan fuertes como el azteca e inca fueran destruidos tan rápidamente por unos centenares de españoles? La respuesta no es compleja debido a que los españoles se beneficiaron de la superioridad de sus armas, como espadas de acero contra lanzas, armaduras de metal contra túnicas forradas de algodón, arcabuces contra arcos y flechas, caballería contra infantería. Sin embargo, su poder pues, no radicaba en sus armas debido a que eran pocas y de disparo lento, sino su poder se centraba principalmente en el impacto psicológico. Es importante mencionar que las divisiones políticas y étnicas del mundo indígena contribuyeron a que los imperios azteca e inca fueran conquistados. Los indios vivían el final del mundo, la derrota pues significaba que los dioses tradicionales habían perdido su poder sobrenatural, pues los aztecas creían que era el pueblo escogido del dios sol de la guerra. En la sociedad de los Andes, el inca como hijo del sol mediaba entre los dioses y los hombres y se les adoraba como un dios. La muerte del inca representaba la destrucción total del universo. Estructuración. El trauma de la conquista no se limitó al impacto psicológico de la llegada del hombre blanco y a la muerte de los antiguos dioses. El dominio español desintegró varias instituciones nativas, dejando solo estructuras parciales. Como consecuencia de esto, pues afectó los niveles demográficos, económicos, sociales e ideológicos. La causa principal de esta afectación fueron las enfermedades que los europeos trajeron con ellos, como fue la viruela, el sarampión, la gripe y plagas con la que pues los indios americanos fueron contagiados, causando miles de muertes, por lo cual fue pues una de las principales causas de su descenso demográfico. No olvidemos que en su cultura precolombina habían grupos étnicos que trabajaban conjuntamente en las tierras del Inca y el Sol, y pues a cambio ellos recibían alimentos, chicha y coca. Al igual que pues ellos eran creyentes de la idea de la reciprocidad, cosa que también pues les ayudó a legitimar su gobierno, pero se destruyó con la llegada de los españoles. Los elementos más importantes de la conquista fueron las nuevas formas de tributo, la introducción de la moneda y la economía de mercado. En cuanto al tributo pues, español, impusieron decisiones arbitrarias y sin restricciones, el cual pues los indios eran responsables respectivamente del pago de este, lo que nos da como una idea de la opresión de los indígenas y del poderío que pues tenían los españoles.
Aquí los españoles se beneficiaron del descenso de la población y pues esto trajo consigo un incremento de las tierras baldías, las cuales algunas de ellas eran trabajadas por indios y fueron usurpadas por los gobernantes, por lo que causó que los indios fueran arrojados hacia los terrenos marginales. En todo Perú, las tierras del Inca, del Sol y de las Huacas fueron consideradas propiedad de la corona, cuyos súbditos se beneficiaron de ellas. Así, la carga de los impuestos se desvió sobre las tierras comunales de los indios, los que tenían pues un estatus más alto antes de la conquista la conservaron después de ella debido a que aceptaron pues colaborar con los españoles. Por otra parte, ellos justificaban su conquista por el hecho de que habían traído la verdadera fe a los indios, pues pensaban que sus creencias eran obra del diablo. El culto local continuó más o menos ilícitamente, dejando sus tradiciones más importantes debido a que ante los ojos de los españoles eran actos horribles. Aquí pues también cabe mencionar que uno de los resultados de esta ruptura cultural fue el alcoholismo. Durante la cultura pues, precolombina el consumo de este estaba sumamente regulado, pero con la conquista esta regulación desapareció, pues de una forma beneficiaba a los españoles al estimular su economía, por lo cual el alcoholismo se convirtió en pues como en un rasgo típico de la sociedad nativa. La aculturación económica se limitó al uso de ciertos productos europeos, ampliando la gama de recursos, sin sustituir los que usaban, manteniendo el consumo de alimentos al igual que la época precolombina. Aprendieron a hablar y a escribir español sin dejar de lado su lengua nativa, pues ciertos miembros de la nobleza nativa adoptaron la vestimenta europea al igual que algunas tradiciones. Sin embargo, los indios de las comunidades mostraban fidelidad a las antiguas costumbres, por tal motivo continuaron hablando las lenguas nativas y usando vestimenta habitual, combinada muy rara vez con algún sombrero. En el plano religioso, la fidelidad de los indios a sus tradiciones manifestaba su rechazo a la dominación colonial. Se aferraban a sus propias creencias y ritos, sin embargo, ocultaban sus creencias bajo la fachada del cristianismo, puesto que los españoles consideraban a los dioses locales como manifestaciones del diablo. Los indios interpretaban el cristianismo como una forma de idolatría. Ellos no admitían la existencia de un dios cristiano, puesto que consideraban que su influencia se limitaba al mundo de los españoles, cuidando de la protección de sus dioses. Para resumir, los resultados de la aculturación quedaron limitados en su totalidad a México y Perú, y la gran masa de la población nativa rechazó la mayoría de prácticas importadas por los españoles. Cuando los indios se apropiaron de los elementos de la cultura foránea, tan solo les añadieron elementos de su propia cultura o usaron como un modo de fachada. Los españoles establecieron sus dos principales centros de colonización en México y en Perú, donde ya existían estados poderosos situados en las periferias de estos estados, y pronto surgió una gran resistencia. Tanto en México como en Perú, los invasores entraron en contacto con una amplia y densa población que estaba bajo el dominio de instituciones centralizadas. La facilidad de la conquista no significó que las hostilidades cesaran inmediatamente después de la invasión. Sin embargo, la resistencia más tenaz se mostró en los Andes, donde el líder principal de la primera revuelta importante fue Manco Inca, quien en un principio fue colaborador de los españoles, pero al ver sus verdaderas intenciones cambió de parecer. Manco asedió a Cusco durante un año, entre 1536 y 1537, pero finalmente cedió a su acoso y terminó refugiándose en las montañas inaccesibles de Vicabamba. Esta región fue elegida no solo por razones estratégicas, pues es de difícil acceso, sino también por cuestiones políticas y religiosas. Cabe aclarar que estaba situado en la cima del sagrado del Machu Picchu, el santuario de los sacerdotes nativos y la Mamacona del Sol, el cual permaneció desconocido por los europeos hasta principios del siglo XX. En este lugar, Manco continuó las antiguas tradiciones imperiales y restauró un estado. Manco instó a los indios a renunciar a la falsa religión que los españoles les intentaban imponer, puesto que decía que el dios cristiano era tan solo un trapo pintado incapaz de hablar, mientras que los huacas podían oírlos y el sol y la luna eran
dioses cuya existencia era visible para todos. Por otra parte, desde la conquista, los huacas por mucho tiempo no habían recibido los sacrificios rituales y en su lugar andaban errantes y abandonados. Para vengarse enviaron enfermedades y muerte a todos los indios que habían aceptado el bautismo y les prohibían entrar a la iglesia o llevar nombres cristianos y además no se les permitía comer o vestir como los españoles. Cerca del corazón de los Andes, la cordillera de los Chirihuanos formaba una frontera que resistió la colonización española durante 3 siglos. En Chile, en el extremo sur del continente americano, los indios araucanos resistieron a los españoles tan ferozmente como los chirihuanos. Los españoles consiguieron ayuda de los indios para ir en contra de los araucanos, por lo que estos cambiaron sus métodos de luchas adaptándolos al combate contra los españoles. Sus armas tradicionales se componían de arcos y flechas, lanzas templadas al fuego, garrotes, entre otros. Cabe mencionar que toda la sociedad araucana se reestructuró de modo que permaneció fiel a sus fundamentos tradicionales. En este contexto podemos comprender por qué la expansión europea fracasó en Chile. Hubo especialmente un notable retroceso en 1598, cuando una rebelión general obligó a los españoles a evacuar todo el territorio al sur del río Biobío. Por otra parte, en el norte de México, como en el sur de Perú, la guerra continuó y la conquista perdió su impulso. En la zona fronteriza de los chichimecas, la expansión española se encontró con una resistencia tan fuerte como la de los chirihuanos o los araucanos. Bueno, ya en este punto podemos concluir que la historia de la sociedad colonial fue un largo proceso de reintegración a todos los niveles económicos, sociales, políticos e ideológicos. Esto fue todo, gracias por su atención.